Abramos nuestras Biblias pues en Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Una alegría, hermanos, que estemos en esta mañana para meditar aquí en la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a los hermanos que nos van a escuchar a través del YouTube, de las redes sociales. Bienvenidos desde la Iglesia Camino de Vida de Nueva Jersey. Muy bien, parece que ya encontramos el pasaje. Primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 22, versículo 1 en adelante. ¿Todos lo tenemos? Amén. Uy, 3 nomás creo que lo tenemos. ¿Lo tenemos? Amén. Ahí está, ahora sí se escuchó mejor. La palabra del Señor dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando pasaron 3 días, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar donde Dios le había dicho que estaba a lo lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy bien, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Recuerden siempre, cuando usted abre la Biblia, hay 3 tipos de personas que lo hacen con distintos propósitos. Primero está el que ignora, después está el que busca, y por último está el maestro. El que ignora no sabe que no sabe. El que busca sabe que no sabe, por eso busca. Y el maestro sabe lo que sabe y por eso enseña todo aquello que aprendió. Y en la vida todos los días tenemos que ser buscadores. Saber que no entendemos todo, saber que no sabemos todo, pero si usted pone en su corazón buscar de Dios, Dios le puede dar hoy día una verdad que puede cambiar y transformar su vida. Así que antes de comenzar a descifrar, a interpretar un poquito la palabra del Señor, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy día nos calme, nos aquiete y podamos recibir con un buen corazón la palabra que puede cambiar nuestras vidas en esta mañana. ¿Me acompañas a orar un minuto? Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos agradecer en este día. Gracias porque podemos abrir tu palabra con toda libertad. Vivimos en un país donde no hay ninguna restricción para ningún tipo de culto. Gracias porque tu palabra está en nuestra mano. Señor, en tiempos antiguos, muchas personas daban cantidad de cosas para recibir un pequeño fragmento de ella, un pequeño rollo, un pequeño papiro. Hoy día nosotros tenemos la facilidad de tenerla entera, completa. Permítenos que hoy día, al estudiar este pequeño pasaje, pero con grandes verdades, podamos recibir la palabra de Dios. Así que hoy día queremos que abras no solamente nuestro oído físico, sino que también abras nuestro oído espiritual y que podamos con entendimiento recibir, entender y escuchar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace ya algún tiempo estamos en este país recibiendo a algunas personas que están viniendo de sus países buscando una oportunidad en Estados Unidos. Así como cada uno de nosotros vino en su tiempo y comenzó a recibir y a escuchar la palabra de Dios y nos instalamos aquí. Hoy día vamos a hablar acerca de un hombre que fue también extranjero, que fue inmigrante y que escribió sus letras, su nombre con letras de oro realmente en la historia de la Biblia. Vamos a hablar acerca de Abraham. Abraham fue el patriarca de la fe. Las 3 más grandes religiones que hay en el mundo, la musulmana, la cristiana y la judía, tienen como padre a Abraham.
Así que miren la importancia de este hombre en la Biblia, ¿no? Vamos a ver en Génesis capítulo 22 algunos principios de los cuales podemos sacar verdades para nuestras vidas. Génesis capítulo 22 versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Vamos a detenernos un ratito aquí. Lo primero que dice el pasaje es: aconteció después de estas cosas. Y lo que tú me estarás preguntando es: ¿qué cosas? ¿Qué cosa es lo que pasó para que el escritor diga: aconteció después de todas estas cosas? Y nosotros vemos en capítulos anteriores que Abraham fue el padre de la fe. Abraham había nacido en Caldea, lo que hoy conocemos como Irán. Y allí Dios se le apareció a un hombre que se llamaba Abraham para que este hombre pueda formar un pueblo que se llamó después Israel. Ten cuidado, Israel no nació con Adán, porque a veces pensamos que Israel nació con Adán y la generación de Adán formó el pueblo de Israel. No fue así. Cientos de años después, Dios en su revelación quiere formar un pueblo. Para formar un pueblo no escoge uno de los pueblos que ya habían, escoge un hombre para formar un nuevo pueblo. Y ese pueblo se llamaría Israel y debía mostrar qué cosa era Dios en el mundo. Ahora, Dios llama a este hombre y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque de ti saldrá un pueblo con innumerables personas por todas las generaciones, que después sabemos que se llamaría Israel. Ahora, Abraham sale de su tierra sin saber quién era este Dios que se le presenta, sin saber dónde iba y sin saber cómo. Y esta es la grandeza de Abraham, que tú sabes un poquito de Dios, tienes alguna referencia, algún testimonio, lees un poco lo que es Dios. Abraham no conocía nada de Dios, pero cuando Dios se le presenta, Abraham obedece. Y Abraham era una persona muy rica, tenía ganados, siervos, bueyes, esclavos, sirvientes, y con todo eso deja su tierra en Caldea y comienza a caminar hacia un sitio que ni siquiera él sabía dónde era. Dios le iba diciendo día a día: avanza un poquito más, hasta que finalmente Dios le dice: aquí es el sitio donde tienes que estar. Entonces, el padre de la fe se llamó Abraham, pero Abraham tenía una petición en su vida, que él no podía, tenía una esposa que no podía tener hijos. La esposa que él tenía se llamaba Sara, y Sara era estéril. Sara no podía darle hijos. Ahora, Dios le dice a Abraham: ¿no? Yo te prometo que te voy a dar un hijo, de tu lomo saldrá un hijo. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Dios le dio esa promesa? 75 años. A los 75 años Abraham dijo: yo voy a ser padre a mi edad, tú vas a ser padre. Lo maravilloso de esa promesa no fue que Abraham a los 75 años podía ser padre. Lo maravilloso de esa promesa es que el hijo vino 25 años después, cuando Abraham tenía 100 años. ¿Ok? Todos los días, confiando en esa promesa, Abraham tenía relaciones con Sara y le decía: Sara, ¿alguna novedad? Nada. El otro mes: Sara, ¿alguna novedad? 25 años, hasta que un día Sara le dice: parece que ahora es aquí. Y efectivamente, ¿cierto? El abuelo Abraham, ¿no?, dio en el blanco, como se dice, y Dios le permite que Sara, teniendo una edad bastante avanzada, pueda tener un hijo que Dios le dijo que se llame Isaac. Ahora, en esa historia, en ese tenor, comenzamos el versículo 1. Dice: aconteció después de todas estas cosas, ¿no? Abraham saliendo, obedeciendo, formando el nuevo pueblo, teniendo un hijo a los 100 años. Dice que probó Dios a Abraham. Entonces quizás acá tú me puedas decir: pastor, un ratito, pare su carro y ponga drive. ¿Dios prueba? Porque dice que Dios probó a Abraham, ¿no?
O sea, Dios no puede probar, y la respuesta es: Dios sí prueba a sus hijos. Ahora, la diferencia entre las pruebas de Dios y las pruebas de nosotros son que las pruebas de Dios no son para ver si pecas o no pecas. Las pruebas de Dios son para que pases de lo bueno a lo mejor, y de lo mejor a lo excelente. Las pruebas que te pone Dios muchas veces no son castigos, son las formas en que Dios busca ascenderte de grados y de confianzas en las cosas de la fe. ¿Cuál fue la prueba que Dios le pide a Abraham? Versículo 2. Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Miren este orden. Dios le dice primero: toma a tu hijo. Interesante, no le dice toma al hijo, le dice toma a tu hijo. Y esto lo entienden perfecto las mamás, ¿no? Cuando las mamás alguien se mete con el hijo, ¿qué cosa es lo que dice la mamá? No te metas con mi hijo. Y es que es así, o sea, y Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, y le dice al único que tienes, y después le da el nombre, y después le dice al que amas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer con él? Dice: bien fácil, solamente agárralo, llévalo al monte que te voy a decir, allí lo matas, lo quemas y ya. Qué linda petición que hace Dios, ¿no? Señor, tú me das una promesa que voy a tener un hijo. 25 años después me la das. Y ahora me dices que agarre a ese muchacho que tenía 13, 14, 15 años y que vaya y lo mate. Sí. Pues Abraham agarró, se levantó, agarró sus cosas, 2 siervos, un asno, la leña, todo listo, y se llevó a su hijo. Moriah significa que era el monte donde tenía que llevar a Abraham a Isaac provisión. Y también Moriah significa al mismo tiempo risa. Y hermanos, en estas dos palabras, Moriah significa provisión y también significa risa. Significa las dos cosas, ¿ok? Y es muy probable que Abraham en el camino de la vida haya perdido un poquito la sonrisa de su rostro. Pregunta: ¿cómo está usted en su conformidad en su vida? ¿Ríe más a menudo o cada vez se le ve más serio? ¿Okay? ¿Cómo afronta las cosas de la vida? ¿Con optimismo o tiene cara de que más o menos lo bautizaron en agua y limón? Así más o menos, así como. ¿Cómo está usted en la vida? Y uno de los propósitos por los cuales Dios llevó a Abraham hasta allá es para que la risa vuelva a su vida. Muchas veces nosotros perdemos alegría en la vida. ¿Eres fiel? Sí. ¿Trabajas? Sí. ¿Haces tus cosas? Sí. ¿Tus hijos salen adelante? Sí. Pero ya no hay alegría. Y Dios quería enseñarle a Abraham que a pesar de las pruebas que podían haber, todavía en ese monte podía haber un poquito de risa. Yo le estaba diciendo en la mañana a los hermanos que vinieron a la oración, y les decía que hay una pequeña ave que nos da una enseñanza de la vida. Esta ave hace su nido juntando pequeñas espinas que encuentra en el camino. Y esta avecita vuela por un sitio, agarra una espina, la junta. Va para otro lado, agarra otra espina y la pone ahí. Y hasta que va formando un nido de espinas. Y después viene y se posa en medio de ese nido. Esa ave se llama la golondrina. Y a la golondrina no le importa qué cosa hay alrededor de ella. Ella está conforme a pesar que hayan espinas a su alrededor. Y la vida muchas veces es un nido de espinas. La vida muchas veces nos pone pruebas, dificultades en el camino. Pero si usted encuentra su comodidad aún en medio de las espinas, usted va a encontrar en algún momento de la vida que Dios le va a devolver la risa que ya perdió. Usted puede envejecer físicamente, pero usted sigue siendo esa jovencita
que todavía es la hijita de papá y que le prometían muchas cosas. Una de las cosas cuando uno va envejeciendo, usted no se siente viejo. El problema es que usted se ve viejo. ¿Me dejo entender? Y te lo explico por mí, no te lo explico por ti, te lo explico por mí. Yo no me siento viejo, pero a veces veo señores que yo considero viejos y me conocen y me dicen, tío, ¿cómo estás? Entonces yo digo, si ese viejo me dice a mí tío, es porque me ve más viejo. No. Usted no se siente viejo, pero físicamente nosotros vamos decayendo. ¿Okay? Y a veces en ese camino, en ese andar, nosotros vamos perdiendo la risa. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Abraham dice que agarró 3 cosas: asnos, siervos y a su hijo. Los asnos representaban el trabajo. Los asnos eran el animal de carga en esa época. Los siervos representaban las posesiones que tenía Abraham. Una persona era medida por su capacidad de riqueza por los siervos que tenía. Más siervos, más riqueza. Y Dios le dijo a Abraham que también lleve a su hijo, que representaba lo más importante que había en su corazón. Asnos, siervos, su hijo. Trabajo, posesiones y lo que más amaba. Y ahora tenía que presentarlo en holocausto. La palabra holocausto significa el olor que sube. Eso es lo que significa literalmente la palabra holocausto. Y el holocausto significa que usted tenía que matar. Usualmente se mataba un animal y una vez muerto lo tenía que quemar. Y ese olor que salía, que expedía ese animal, supuestamente llegaba a la presencia de Dios y Dios se contentaba con ese sacrificio y le perdonaba sus pecados. Ese era el propósito de hacer un holocausto. Ahora, Dios le dice a Abraham: yo quiero que tú me presentes a tu hijo en holocausto. ¿Sabes cuánto se demoró Abraham en llegar hasta el sitio donde Dios le había encargado que vaya? Se demoró 3 días. 3 días quizás peleando con él mismo, quizás refunfuñando mientras él iba y llegaba al sitio que debía ir. 3 días en los cuales Abraham murió para sí, porque Abraham hizo las cosas no porque las entendía, no porque las sentía, él hizo las cosas porque obedecía. Y hermanos, la obediencia va más allá de lo que tú sientes. La obediencia va más allá de lo que tú entiendes. La obediencia es un corazón dispuesto a recibir lo que Dios le da. Y Dios le dice: quiero que vayas a un monte que se llama Moriah. Y Moriah significa en hebreo provisión. Dios te va a proveer las cosas que tú necesitas cuando tú se las entregas a Él. ¿Y sabes qué? Abraham debía soltar a Isaac. La provisión de Dios no se trata de lo que Dios te da. La provisión de Dios se trata de lo que tú le sueltas a Dios y Él te devuelve. La vida no se trata de lo que tú tienes, de cuánto tienes, de qué tienes en el banco, de qué son tus posesiones. La vida se trata de qué sueltas y qué le entregas a Dios. Porque cuando tú comienzas a soltar las cargas que hay en tu vida, entonces allí Dios te bendice. Ahora, quizás en algún momento a Abraham se le pasó algo por la mente. Los dioses paganos de esa época también pedían que sacrifiquen a sus hijos. Entonces quizás Abraham pensó que Dios era otro Dios más que le pedía lo mismo para calmar su ira. Te explico. Antiguamente siempre el hombre había pensado que existía algo más grande que él. Cuando veía caer rayos y truenas, entonces el hombre decía: oh, Dios está molesto. Cuando venía una inundación, un deslave, un deslizamiento, entonces Dios, el ser humano decía: oh, Dios está molesto. Cuando había un terremoto, la gente pensaba: Dios está molesto. Entonces, en su ignorancia de lo que pasaba,
El hombre por naturaleza decía, hay que calmar a Dios, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer algo que calme a este Dios que está molesto y se manifiesta a través de la naturaleza. Entonces el hombre, entre las cosas que hacía, entregaba muchas veces a sus hijos en sacrificio. Abraham peleó 3 días con Dios, callado, pero nunca habló nada. Isaac no lo vio nunca refunfuñar, ni tampoco renegar de Dios. Y de la misma manera, así como Abraham 3 días se demoró en llegar a ese sitio, nuestro Señor Jesucristo 3 días también entregó el cuerpo para después ser resucitado. Versículo 4 y 5. Génesis capítulo 22, 4 y 5. Al tercer día, después de 3 días de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que Dios le había dicho de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y miren lo que dice Abraham, y volveremos. No dice volveré yo solo después que mate al muchacho. Dice y volveremos. ¿Sabes qué pensaba Abraham? Abraham pensaba que él podía matar a Isaac obedeciendo a Dios, que él podía quemar a Isaac obedeciendo a Dios, y que luego Dios le iba a resucitar a Isaac. Eso era lo que pensaba, lo que había en la mente de este hombre. Miren, la pregunta es, ¿quién le enseñó a Abraham que existía resurrección? Si no era un concepto que estaba escrito, pero él confiaba tanto en Dios, que él pensaba que Dios aún lo podía resucitar de los muertos. Eso es lo que dice el libro de Hebreos también. Ahora, otra cosa más. Abraham le dijo a sus siervos, ustedes quédense aquí y Isaac y yo vamos a ir allí solos y vamos a adorar. ¿Cómo que adorar? ¿No iba a matar al hijo? Sí, pero eso representaba una obediencia. Y todo acto de obediencia es una adoración para Dios. A veces pensamos que adorar es cuando venimos y cantamos y levantamos la mano y alzamos la voz, o cuando vamos a un concierto y cantamos todos juntos. Eso no solamente es adorar. Usted adora básicamente a Dios cuando usted obedece. Cuando Dios te dice no vayas allí y no lo vuelves a hacer, adoras a Dios. Cuando Dios te dice corte esa aplicación que no te conviene y usted la corta, entonces usted está adorando a Dios. La adoración es obedecer a Dios. ¿Okay? Ahora, importante, la adoración es personal. Abraham le dijo, yo voy a ir solo. Los actos de fe son solos. La adoración a Dios es solo y personal. No son decisiones familiares, no son decisiones de amigos, no son decisiones de 2 o 3. Las cosas de la fe son decisiones que usted tiene que tomar solo. Por eso yo siempre le digo a los que vienen a la iglesia, a veces hay gente que viene con toda su familia a la iglesia y después poquito a poquito se van yendo y queda 1 o 2. Yo le digo, tú sigue viniendo. Las cosas de la fe son personales. No importa si el resto de tu familia ya no quiere venir. Las cosas de la fe son personales. Usted siga viniendo. Si su esposo ya no quiere venir, siga viniendo. Si sus hijos ya no quieren venir, siga viniendo. Si su familia ya no quiere venir, siga viniendo. El hecho de que otros dejen a Dios no significa que usted también tenga que dejarlo. Las cosas de la fe son decisiones personales. Pregunta, ¿qué es lo que más amas en la vida? Lo que más amaba en la vida Abraham era su hijo Isaac. ¿Qué es lo que usted más ama en la vida? Y las cosas que usted más ama en la vida son las cosas a las que usted le da más su tiempo. Yo siempre digo que la palabra amor se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo. A lo que usted más ama es lo que usted le da más tiempo. En las mañanas, cuando usted se levanta, ¿no? Y usted toma su café, porque la Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios, ¿no es cierto? No, sin fe, ¿no? En la mañana que se toma su cafecito, ¿ok? Que está allí, ¿qué es lo primero que hay en su corazón? ¿Qué es lo primero que piensa cuando abre los ojos? Y allí está su corazón. En eso que piensa es lo que más les interesa.
Entonces, la pregunta que te hago en esta mañana es, ¿qué es lo que más amas en la vida? A veces nosotros amamos mucho a Dios hasta que viene alguien que nos interesa más. Hasta que los hijos comienzan a crecer en el, pero papá, ¿por qué no me llevas a tal sitio? Cambiamos. Ya dejamos a Dios a un lado por darle un gusto a nuestros hijos. A lo que tú le das prioridad, eso es finalmente tu Dios. Así que en esta mañana yo te pregunto, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que es el sentido de tu vida? ¿Tener la casa? ¿Tener el sueño americano? ¿Cierto? ¿Tener legalidad? ¿Tener una casa? ¿Un carro? ¿Una cuenta de banco? ¿Poder jubilarte y hacer tus cosas bien? ¿Qué es lo que más amas? ¿Okay? Y a veces nosotros que vivimos en Estados Unidos, cuando venimos a este país, cambiamos muchísimo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Cambiamos hasta nuestra forma de hablar y de decir las cosas, ¿eh? Usted se puede llamar Candelaria, pero como vive en Estados Unidos, dice, no, llámame Candy. Ahora soy Candy, ¿no? Porque vivimos muchos años acá, ¿no? Antes, cuando comíamos algo, preparábamos nuestro chuzo, nuestro palito ahí, ¿no? Chuzo, anticucho, no sé cómo. Ahora le decimos barbecue. A ver qué significa barbecue. Bueno, como me parezco a Barbie, entonces me como un cube y ya, ¿no? Vamos cambiando conforme se parece va pasando el tiempo. Y hermanos, lamentablemente el hombre a veces no tiene ese deseo ni ese tiempo para buscar a Dios. Cuando somos jóvenes decimos, Señor, estoy joven. Yo va a haber un momento en que ya te voy a seguir. Después no tenemos tiempo porque ya llegó la novia, tengo que complacer a la novia. Cuando te casas, recién estoy casado. Cuando tienes hijos pequeños, tengo que educar a mis hijos. Cuando pasa un poquito más de tiempo, ahora tengo que comprar la casita. Cuando llega la casita, tengo que trabajar más porque subió el mortgage. Tengo que hacer overtime, ¿no es cierto? Y así la vida se nos va pasando. Y cuando queremos retirarnos, todo el tiempo que he trabajado ahora quiero disfrutar, entonces tampoco tengo tiempo. Y nunca hay tiempo para las cosas de Dios. ¿Ok? Pero en la vida de fe, cuando usted se detiene y cuando usted... ¿Cuántos acá tienen auto? A ver, levanten la mano. Todo el mundo. Casi todos, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, yo no sé si usted ha visto que los autos tienen... Bueno, tiene que haberlo visto. Los autos tienen velocidades. Tiene retroceso, tiene drive y tiene una letrita ahí también que es la letra N, ¿ok? Que significa neutro, neutral, ¿no? Neutral creo que es en inglés. Ok, ahora, si usted pone su auto en neutro y usted acelera, ¿qué cosa pasa? ¿Avanza o no avanza? En la vida de fe, cuando usted esté en neutro, por más que usted se esfuerce, no va a avanzar. Por más que usted luche, no va a avanzar. Por más que usted trabaje, haga overtime, haga lo que sea, no va a avanzar. Está en neutro en las cosas de la fe. Ese motor no va acorde a los cambios que usted está poniendo. Y nosotros seguimos viendo a este hombre, al viejo Abraham, 100 y algo de años. Llega hasta el monte donde le va a volver la risa, el monte Moriah, y llega hasta allí. Versículo 7. Entonces, falta algo más. Cuando ya están llegando, dice el versículo 7, Isaac le dijo a Abraham su padre. Acuérdense, Isaac tenía un promedio de 14, 13 años, dicen los escritores. Y Abraham lo ve al viejo y le dice, Padre mío. Y él le respondió, dime, hijo mío. Y Abraham le dijo, Isaac le dijo, aquí está el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren esa pregunta, ¿no? Papi, ya subimos ya, pero creo que te has olvidado algo, ¿eh? Has traído la leña, has traído el fuego, ya está todo, pero ¿y dónde está el animalito? ¿Cierto? Isaac no sabía
que el sacrificio era el mismo. Y la respuesta de Dios, de Abraham en el versículo 8, Dios le dice a Isaac: no te preocupes, porque Dios va a proveer cordero para el holocausto. Miren, y hermanos, por eso es que Dios siempre ve a sus hijos que están dispuestos a obedecerle. Él siempre provee algo para él. Isaac veía constantemente que Abraham ofrecía sacrificios, por eso es que él sabía perfectamente cómo era la ceremonia. Por eso es que él sabía que debía haber leña, que debía haber fuego y que debía haber un animal para sacrificar. Y acá vemos un principio: obedecer hasta el fin. Abraham no solamente se animó a salir y a tomar a su hijo y la leña. Abraham no solamente caminó 3 días para llegar a su sitio. Abraham obedeció hasta el fin. Y un ángel dice que ve cuando Abraham amarra al hijo e Isaac se pone ahí. Y cuando Abraham le dice a Isaac: tú eres el sacrificio, Isaac no salió corriendo. La Biblia dice que Isaac mansamente, callado, se dejó poner encima de la leña, se dejó amarrar, ¿no? Porque él tenía obviamente más fuerza que un viejo de 100 años. Y puesto allí, Isaac fue el cordero que debía ser sacrificado. Acá vemos 2 cosas: tanto Isaac como Abraham obedecieron hasta el final, porque ellos confiaron en que había un Dios que podía proveer y cubrir lo que tú le entregas a Dios. Hermanos, un principio de fe que te voy a decir que te ayuda mucho en las cosas de la vida. A veces nosotros amamos algo demasiado, mucho, pero cuando tú se lo entregas a Dios, después Dios te lo devuelve. Te repito, hay cosas que tú se las entregas a Dios y cuando tú se las das a Dios, Dios después te las devuelve. Porque Dios lo único que quería ver es si tú eras obediente a lo que Él te pedía. Y hermanos, en las comunidades de fe, en las iglesias, en nuestros tiempos, hay muchas personas que comienzan muy bien su carrera de la fe, pero no son fieles hasta el final. A mitad de camino se quedan. A mitad de camino vienen las oportunidades, las propuestas, las tentaciones, las dificultades. Y todo esto los aparta de Dios. Yo siempre digo que el infierno va a estar lleno de creyentes. ¿Cómo que el infierno va a estar lleno de creyentes? Claro, el infierno va a estar lleno de creyentes en Dios. Pero va a estar lleno de personas que creyeron, pero que no obedecieron lo que Dios les pidió. Porque aman más a sus Isaacs que a Dios. Y dice la Biblia en el versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para devorar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Qué hermoso, ¿no? Abraham no le negó su hijo a Dios, y Dios después se lo devolvió. Muchas veces Dios te pide cosas que nos cuestan darlas, pero Dios lo hace para saber si realmente Él es lo que tú más amas. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hasta hoy: en el monte de Jehová será provisto. Versículo 17.
Dios le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Sabes qué cosa Dios le dice a Abraham? Como no me negaste a tu hijo, a tu único, ya sé que me amas. Y como sé que me amas y me obedeces, ahora voy a comenzar contigo una etapa de bendiciones para tu vida. Y hermanos, la bendición es una consecuencia de la obediencia. Dios bendice al que obedece. Ahora, la bendición de Dios no es material. La bendición de Dios no es que, no, porque mira, porque tengo esto y esto, Dios me está bendiciendo. La gente mala también tiene eso. No se trata de las riquezas materiales que puedes tener en la vida. Se trata de la paz que puedas tener en el corazón. Esa es la bendición. El escritor de la Biblia decía: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Así que Dios hace un juramento con Abraham y en el versículo 19 le dice: ándate a un lugar que se llama Beerseba, y allí, Beerseba significa juramento, allí vivirás. Algunas enseñanzas que sacamos de este pasaje. Isaac tiene muchas semejanzas con Cristo. Ambos fueron amados del Padre. Cristo fue el amado de su Padre. Isaac también fue el amado de su Padre. Una cosa interesante: ¿sabes dónde queda el monte Moriah? Queda en la región de montes donde murió Jesús. Allí tuvo que ir Abraham a entregar y sacrificar a su hijo. Ambos, Isaac y Cristo, se entregaron en el mismo sitio. Subieron al mismo monte. Se ofrecieron voluntariamente. Y se puede decir que ambos fueron liberados después de 3 días. Porque Abraham demoró 3 días en liberar a su hijo Isaac. Y Jesucristo entregó el Espíritu y a los 3 días el Señor lo resucitó. Y lo que más aprendemos de esta figura es que Dios no nos negó lo que más amaba. Y lo que más amaba a Dios fue su propio hijo. Y entonces Dios lo que le estaba pidiendo a Abraham no era dinero, no era sacrificios, no era ritos religiosos. Dios lo que le estaba pidiendo a Abraham era su corazón. Y eso es lo que Dios te pide todos los días. Que tú comiences a negar, a romper, a bloquear, a desconectar, a hacer lo que sea con tal de seguir a Dios. Y queridos hermanos, yo les digo algo. Algunos momentos de la vida vendrán pruebas que te hagan dudar de si realmente vale la pena seguir a Dios o no. Y allí en esos momentos usted tiene que seguir adelante en los caminos de la fe. Tiene que negarse a sí mismo y hacer las cosas por obediencia. No haga las cosas porque las siente. Haga las cosas por obediencia. Y cuando usted obedece, Dios le bendice. La bendición es una consecuencia de la obediencia. Así que hoy día yo sé que cada uno de ustedes tiene sus propios problemas, sus dificultades. Quizás en el camino, como Abraham, perdimos un poquito la risa. Pero Dios te dice que a pesar de las pruebas que tengas en el camino, tú le entregues eso que más amas y se lo pongas en sacrificio a Dios. Y cuando tú te entregas eso y tú comienzas a seguir a Dios de verdad, Dios al final te va a devolver lo que tú le entregas. Así que en esta mañana yo quiero hablar con usted que por la rutina de la vida, por los hábitos que hacemos siempre, nos olvidamos un poco de Dios. Nos olvidamos que Dios fue el que nos bendijo, y así como Dios bendijo a Abraham dándole a su hijo Isaac, muchas veces nosotros nos olvidamos de que nosotros todos los días tenemos vida por Él. Tenemos a nuestros hijos con salud por Él. Tenemos trabajo por Él. Tenemos un lugar donde vivir por Él. Y hoy día Dios te está pidiendo que todo eso vengas y se lo pongas delante de Él. Y cuando tú lo pones delante de su altar, Dios te lo va a devolver con creces. Así que para usted que está cansado del camino, para usted que está poco bajoneado en la vida de fe,
para que usted que está un poquito desilusionado de qué es lo que está pasando en este país, de qué es lo que está pasando en el mundo, de qué es lo que está pasando en las circunstancias familiares, permíteme decirte algo. Las pruebas no son el momento en que decaigas. Las pruebas son los comienzos que Dios tiene para que tú sigas adelante en una etapa más de vida. Y cuando Abraham pasó esta etapa de entregar a Isaac, entonces Dios lo bendijo muchísimo más de lo que ya lo había bendecido antes. Así que hoy día me gustaría decirte algo. Así como Dios tenía provisto un cordero para Abraham, Dios también tiene provisto a su Hijo Jesucristo para que Él pueda pagar lo que tú debiste pagar por cada una de las veces que nosotros nos alejamos de Dios. Tú sabes que nosotros, por nosotros mismos, no podemos relacionarnos con Dios. Usted usualmente hace cosas que lo apartan de Dios, pero hoy día usted puede tener una relación personal con Él. ¿Cómo? Dios ya ha provisto un cordero. Ese fue su Hijo Jesucristo. Él ya lo envió. Él envió a su Hijo amado para que pueda morir por usted. Y usted lo que tiene que hacer es entregarse, rendirse, aceptar ese sacrificio y vivir una vida conforme dice la Escritura. No es nada mágico, no es nada difícil, simplemente es obedecer. Pero hermanos, a veces obedecer es lo más difícil que hay en la vida. A nadie le gusta obedecer, a nadie le gusta que lo manden, a nadie le gusta qué es lo que tiene que hacer en la vida. Pero a pesar de que usted sea así, si usted en un momento de su vida quiebra su corazón y busca a Dios, entonces Dios lo va a ayudar. Y Dios, mediante el sacrificio de Cristo, va a poder hacer de que usted pueda tener una nueva vida. Y esto, por último, es una identificación, porque prácticamente Isaac fue sacado de la muerte y tuvo una nueva vida de ahí en adelante. Se casó, tuvo hijos, tuvo una familia, y de esa generación de Isaac salió Jacob y salió todo el pueblo de Israel. Y cuando usted viene a una nueva vida en la fe, entonces Dios va a hacer que de su vida salgan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y toda una generación que sirva a Dios. Todo porque hubo una persona en su familia que obedeció. Y esperamos que esa persona sea usted. Esperamos que esa persona que tome decisiones firmes sea usted. Esperamos que una familia de fe nazca con usted. Esperamos que toda una generación de fe nazca con una decisión valiente que usted tome. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, usted decida seguir a Dios de todo corazón. Y cuando usted comienza a obedecer lo que hay en este libro bendito, entonces Dios le comienza a bendecir. Pero son decisiones que usted tiene que tomar solo, sola. No importa quién esté con usted, no importa los problemas que usted tenga, no importa las dificultades que usted tenga. Abraham agarró su asno, su cuchillo, su leña y se fue solo a tener su encuentro con Dios. Y usted también tiene que hacer decisiones firmes solo. No son decisiones grupales, no son decisiones familiares, no son decisiones de pareja. Son decisiones personales que usted tiene que tomar con Dios. Y cuando usted obedece, Dios le va a dar un hogar, una descendencia, una familia, que no solamente lo honren a Él, sino que también usted vea el fruto del esfuerzo de lo que usted hace. Y ese es mi deseo para ti, que estás aquí en esta mañana. Que Dios bendiga a tu familia, tu hogar, que Dios bendiga a tus generaciones, que cuando usted ya no esté en este mundo, que algún día tiene que pasar, alguien se acuerde de que usted fue el valiente que por primera vez tomó esa decisión de seguir a Dios y obedecerlo. Y así como Isaac veía que su padre ofrecía sacrificio a Dios constantemente, sus hijos puedan ver de que usted en la mañana ora con ellos. Sus hijos puedan ver de que usted en la mañana lee la palabra con ellos. Sus hijos pueden ver de que usted ama a su esposo, de que usted no habla mal de su esposa, de que usted pone en honra a su familia, de que usted se sacrifica por sus hijos.
Isaac tenía todos estos conceptos clavados en su mente. Y sus hijos tienen que ver esas cosas también en usted. Pero para que esto suceda, usted tiene que dejar su comodidad, su tranquilidad, y tiene que ir a ese sitio que le va a devolver la risa, la alegría, y usted va a ver la provisión de Dios para su vida. No sé cuántos quieren hacerlo esta mañana. Que sea así, que el Señor te bendiga, y nos ponemos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por favor. Yo te pido el día de hoy, pon tu familia en las manos del Señor. Pon lo que más amas en el altar del Señor. Pon eso por lo cual darías tu vida y entrégaselo a Él en su altar. Y que simbólicamente tú los pongas a ellos y que ese deseo suba en holocausto delante de Dios. Y cuando tú se los entregas a Él, Dios después te los devuelve renovados, bendecidos y entregados para sus cosas. Cuando ores conmigo en este momento, pon el nombre de tus hijos en esa oración. Pon el nombre de tu padre en esa oración, de tu madre, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa. El nombre de tus abuelos. Y cree por fe que lo que venga adelante van a ser generaciones que sirvan a Dios. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana. Gracias porque nosotros podemos ver en el ejemplo del padre Abraham, Señor, un hombre que sin saber quién eras tú, Señor, te siguió simplemente porque creyó a Jehová. Y por creer a Jehová le fue contado por justicia. Muchas gracias, Señor, porque hoy día nosotros también, cual Abraham, tenemos la oportunidad de dejar todas aquellas cosas que más amamos delante tuyo y decirte, Señor, estas son las cosas que más amamos, pero allí están, te las entregamos a ti. Ya no es nuestra capacidad, ya no es nuestra fuerza, ya no es nuestro cariño, ahora es tu bendición la que va a sacar adelante mi familia. Así que yo te pido por cada uno de mis queridos hermanos que están aquí. Cada uno de ellos hace su mejor esfuerzo para sacar a su familia adelante. Señor, ayúdales a ponerte a ti primero delante de todo. Y cuando tú vas delante de ellos, tú eres el que pelea sus batallas. Y Señor, tu palabra dice, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Así que en esa confianza, Señor, nosotros descansamos en ti. Y te pedimos que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos con respeto, temor y obediencia a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga mucho a tu familia y puedas tener generaciones y generaciones que puedan seguir sirviendo al Señor de todo corazón. Ese es mi deseo para ti, hermanos. Que el Señor les bendiga a nuestras hermanas de la alabanza, por favor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Alabado sea el Señor. Dios lo siga usando, pastor. Amén. Alabado al Señor.
Amén.